Buda jamás habló de alma individual que reencarna. Esa idea nada tiene que ver con lo que él enseñó. Y para dejarlo claro desde ya, según los textos más antiguos, para el Buda histórico no existe eso que llamamos alma. Y cuando el budismo habla de renacimiento, no se refiere a un yo que salta de cuerpo en cuerpo, sino de algo distinto, malinterpretado siglos después en Occidente. Aquí está el verdadero problema. El mensaje original se fue distorsionando durante 2500 años, como en el juego del teléfono roto. Cada generación añadió sus creencias, sus intereses, su toque personal, y el resultado es el caos actual. Si preguntas qué pasa después de la muerte, te encuentras de todo: cielo, infierno, karma, reencarnación, lecciones por aprender. ¿Por qué me meto en estos líos y me busco comentarios de gente enfadada? Bueno, vengo de una familia donde todo se discutía, todo. A veces parecía una jaula de grillos, pero aprendí dos cosas fundamentales. Ninguna idea es intocable, y la autoridad puede servir para organizar o para mantener las cosas manipulando como conviene. Aquí también respeto las tradiciones, pero las pongo bajo el microscopio bajando al subterráneo de los temas. Así que mi trabajo es tan simple como incómodo para muchos: mostrarte qué dijeron realmente los grandes maestros y cuándo se fue torciendo, para que lo compares con lo que hoy nos ha quedado. El vídeo anterior sobre Milarepa y la espiritualidad sin moral desató un debate en los comentarios sobre el alma y la responsabilidad individual. Perfecto, eso significa que estamos tocando teclas importantes. Hoy vamos directo a los discursos más antiguos atribuidos al Buda, las raíces de su enseñanza. Si te suena raro que Buda dijera «no hay alma», excelente. Eso es que nunca escuchaste esto. Mejor quédate porque te va a sacudir. Comenzamos. Buda contra la tradición. Para entender qué significó Buda en su época, no basta con mirarlo como si hubiera caído del cielo. Hay que ponerlo en su terreno histórico, religioso y filosófico. Norte de la India en el siglo V a.C., terreno dominado por las tradiciones védicas, los Vedas, y de manera cada vez más influyente por los Upanishads y otras corrientes del brahmanismo. Entonces llega Buda y dice: no hay alma permanente. Exactamente dice: no existe un Atman que transmigre, y se carga de raíz las ideas irrefutables de su tiempo. Siglos antes de Buda, las bases de la religión india ya estaban en los Vedas, los textos sagrados que recogían himnos, fórmulas y rituales. La clase sacerdotal de los brahmanes se ocupaba de transmitirlos y de ejecutarlos con exactitud. En esa época, fíjate que la clave de la vida espiritual no estaba en la meditación o en la ética, sino en la correcta ejecución del sacrificio ritual, porque el orden cósmico dependía de que esos rituales se cumplieran a la perfección. Ofrecer fuego, recitar los mantras exactos y mantener la tradición viva. Los brahmanes eran la autoridad que controlaba este chiringuito. Eran los que decían que sabían cómo mantener la conexión con lo divino, y el resto de la sociedad dependía de ellos para estar en armonía con el cosmos. Lo espiritual era básicamente ritualismo: cumplir con el deber, ofrendar y recitar para que los dioses estuvieran satisfechos y que el orden del mundo no se rompiera. Pero hacia los siglos VII a V a.C., de esto, que ya olía a caducado, empieza a gestarse un giro hacia el interior y hacia la reflexión filosófica. Los textos que recogen ese cambio son los Upanishads, donde aparece una idea que será fundamental y que debes memorizar ya porque la vas a oír mucho. Atman, que es lo que en Occidente más tarde en el siglo XIX se tradujo como alma,
sin ser exactamente lo mismo. Atman significa yo esencial, el sí mismo profundo de una persona. En paralelo, aparece el concepto de Brahman, que es el principio último y absoluto del universo, lo absoluto, eterno e inmutable, que en Occidente se traduce como Dios. Los Upanishads comienzan a afirmar que Atman y Brahman son uno y lo mismo. En el núcleo de tu ser está la misma realidad que sostiene al cosmos entero. La esencia de una persona es la esencia del absoluto. ¿Te suena eso de yo soy Dios? Pues viene de ahí, como reinterpretación occidental muy posterior. Otro elemento decisivo que se afianza en esta época es la doctrina del samsara, el ciclo de nacimientos y muertes, la famosa rueda del samsara movida por el karma. Cada acción, karma significa acción, dejaba huellas que condicionaban la próxima existencia. Si actuabas de acuerdo al dharma, tu deber, podías renacer en un estado más favorable. Si no, te esperaban sufrimientos mayores. Vale, ya tenemos las dos ideas más importantes de la época de Buda. La visión casi de contable del karma, suma de méritos y deudas en plan justicia y moral divina, sumado a la idea metafísica del yo, el Atman como ente esencial individual que migra de un cuerpo a otro arrastrando esa cuenta. Con los Upanishads, la meta de la vida y la salvación pasan de simplemente cumplir rituales y dogmas al trabajo personal de conocer tu verdadero yo y llevar a cabo, realizar, la unidad final con Brahman. Quien lograba esa sabiduría alcanzaba la liberación, moksha, la salida del ciclo de nacimientos y muertes. Esto suena mucho a lo que hoy en día muchas personas creen. Estas doctrinas, y pasa con todas las religiones, aunque pocos se dan cuenta, estaban ligadas a la estructura social y cultural del lugar y época. En este caso, una estructura muy concreta, la de las castas. El dharma, deber, estaba definido por tu casta de nacimiento. Los brahmanes, guardianes de los rituales y del saber sagrado. Los guerreros, kshatriyas, proteger y gobernar. Los comerciantes y campesinos cumplían su rol productivo. Y los sudras, los de la casta más baja, poco o nada pintaban y solo servían a los demás. El sistema justificaba su rigidez en términos kármicos. Si habías nacido en una casta, era fruto de tus acciones pasadas. Cumplir tu deber en esta vida aseguraba una mejor posición en la próxima. ¿Quién se reforzaba aquí? La autoridad de los brahmanes, porque eran los únicos que dominaban las escrituras y podían presentarse como guías del camino hacia la liberación, o lo que es lo mismo, decir quién se libera, quién no y por qué. Pero claro, como decíamos, esto empieza a oler ya a podrido y estancado. Y llega la disidencia, y empiezan a surgir movimientos alternativos, los sramanas, esforzados o renunciantes, que rechazaban ese monopolio brahmánico y empezaron a buscar sus caminos propios hacia la liberación. ¿Y qué hacían? Básicamente, comenzar a pensar por sí mismos. Aparecen desde materialistas, los Karvaka, hasta espiritualistas extremos, los Jainas. El jainismo fue claro. Cada ser tenía un alma, jiva, eterna, encadenada por el karma, y la única salida era purificarla mediante énfasis en la práctica personal, en lugar de los rituales védicos, y mediante un ascetismo radical y brutal, ayunos, mortificaciones, vagar desnudos. El movimiento de ascetas y renunciantes es el entorno directo en el que Buda se movió durante sus años de búsqueda, siendo él mismo un asceta que probó prácticas de austeridad extrema antes de desarrollar su propio camino medio. Resumiendo el panorama filosófico-religioso en tiempos de Buda,
1. La autoridad de los brahmanes y de sus rituales como camino principal de salvación. 2. La doctrina del Atman, el yo eterno e inmutable que transmigra de vida en vida. 3. La identificación de Atman con Brahman como realización última. 4. La teoría del karma como carga personal que viaja de cuerpo en cuerpo, casi como contabilidad cósmica. Y 5. El peso del sistema de castas, legitimado por esas doctrinas. Bueno, pues Buda lo que hace es dinamitar el sistema entero con una crítica radical al marco de creencias. Podréis imaginar que no lo quisieron mucho en su época, ¿verdad? Si hubiera sido en nuestra época, ten por seguro que hubiera salido en las noticias como agitador peligroso e inmoral, o directamente como malvado propagandista o Dios sabe qué. Lo hubieran cancelado, como dicen ahora. Suele ocurrir con los verdaderamente grandes y valientes. Anatman, lo que Buda dijo. Entonces, ¿qué es lo que Buda dijo del alma para cargarse esa tradición opresiva? Pues en 5 palabras Buda dice: no, ahí no hay nada. Literalmente pronuncia anatta y anatman, que significan no yo y no alma. Y si hoy nos parece una idea provocadora, imagina entonces, porque estaba negando el suelo mismo de la vida religiosa y social de la India. Vamos a bucear un poco más para entenderlo. Lo que señalaba era algo incómodo, aterrador, pero al mismo tiempo liberador. Cuando miramos nuestra experiencia de cerca, con calma y con atención, no encontramos ese núcleo eterno de un ente individual que llamamos yo o alma. Lo que se ve claramente es un flujo constante de procesos: sentir, pensar, recordar, reaccionar, desear, todo en constante cambio y nada que se quede fijo en el tiempo suficiente como para poder llamarlo e identificarlo como un ente permanente, individual e inmutable. Es una idea potente que ataca de frente a la intuición más fuerte que tenemos, que dentro de nosotros hay un algo, un centro, un núcleo, intocable, que es siempre el mismo, pase lo que pase. Cuando recuerdas tu infancia, sientes que hay un hilo que conecta el niño de entonces con la persona que eres hoy. Piensas, ese era yo. Pero si lo miras de cerca, nada es igual. Tu cuerpo cambió por completo. Tus pensamientos no son los mismos, tus emociones tampoco. Incluso tu manera de percibir e interpretar las cosas ha cambiado. ¿Dónde está ese yo fijo que debería haberse mantenido? No aparece. Lo que hay es una continuidad de los procesos, sí, pero no identidad permanente. El Buda lo explicaba con una fórmula que repite una y otra vez en los discursos. Esto no es mío. Esto no soy yo. Esto no es mi yo. Y lo aplicaba a todo lo que se pudiera señalar. Al cuerpo, a las sensaciones, a las percepciones, a las formaciones mentales e incluso a la conciencia. A estos 5 grandes grupos los llamaba agregados. Y básicamente son la manera en la que se organiza nuestra experiencia y que, sumados y agregados, dan la sensación de algo fijo como un yo o alma. Pero lo importante es que en ninguno de ellos, ni por separado ni juntos, encuentras ese yo sólido central ni el alma eterna individual. Esta enseñanza es el Anatalakkhana Sutta, el discurso sobre la característica del no-yo, y aparece tan temprano en la tradición que es atribuida directamente a Gautama. No es un añadido tardío ni una interpretación rebuscada, es parte central de lo que enseñaba. Y hay otro texto clave, el Dhammapada, versos 277 a 279, que resumen lo mismo de una manera muy simple. En él se dice: todos los fenómenos condicionados son impermanentes.
Todos los fenómenos condicionados están sujetos al sufrimiento. Todos los fenómenos condicionados son impersonales. En cristiano, todo lo que experimentamos es impermanente, todo tiene algún grado de insatisfacción o sufrimiento, y nada de eso se sostiene en un yo o alma personal permanente. Por eso, Buda insiste tanto en mirar con atención la experiencia cotidiana. Basta con observar cómo surge y desaparece cada pensamiento, cómo cambian las emociones, cómo las sensaciones no duran. Todo eso está vivo, efectivamente, pero sin yo eterno que lo sostenga. Hay condicionamientos, causas y efectos, pero no un alma fija escondida en el fondo. Esa es la rebeldía de Buda, desmontar la necesidad misma de un núcleo eterno. ¿El renacer de qué? Ya hemos aclarado que Buda no defendía la idea de alma eterna, pero entonces surge la gran pregunta. ¿Por qué dentro del budismo se habla de renacer? Y aquí es donde comienza el primer gran malentendido. Porque cuando nosotros en Occidente escuchamos la palabra renacer, enseguida la asociamos a reencarnación. Y lo hacemos casi de manera automática. Nos imaginamos que hay una entidad personal, un alma, un espíritu, una chispa divina, que al morir el cuerpo se muda a otro. El ejemplo típico es el del coche. El conductor es siempre el mismo, pero cada cierto tiempo cambia de carrocería. Esa idea aparece en muchísimas tradiciones religiosas y también se ha filtrado en la cultura popular. Lo hemos escuchado hasta el cansancio. Cuando mueras, tu esencia seguirá siendo tú, con tus recuerdos, y viajarás a otra vida para continuar el aprendizaje. Pero lo cierto es que en los textos más antiguos del budismo, esa idea de una reencarnación, tal cual, no aparece. Lo que se usa allí es otro término, Punabhava, que significa renacimiento. Sin un pasajero fijo que se traslada de un cuerpo a otro, lo que hay es una continuidad de procesos, una corriente impersonal que se mantiene porque sigue habiendo condiciones que la sostienen. Buda lo repite de muchas formas. No eres el mismo que en tu infancia, pero tampoco eres alguien completamente distinto. Lo que hay es un flujo de causas y efectos que se reorganizan y se complejizan, pero no una identidad sólida que se mantenga intacta a través del tiempo. Cada instante es nuevo, surge condicionado por lo anterior y desaparece dando lugar a lo siguiente. El error es confundir ese encadenamiento con un yo que viaja por detrás. Un símil que ayuda mucho lo ofrece la monja Vajira. Ella decía: así como con un conjunto de piezas usamos la palabra carro, del mismo modo, cuando los agregados están presentes, decimos un ser. Lo que llamamos ser no es más que un nombre útil para un conjunto de procesos que funcionan juntos. Pero no hay carro aparte de las piezas. Tampoco hay un yo aparte de lo que ocurre. Esta aclaración era tan importante que Buda tuvo que enfrentar malentendidos en vida. En un discurso, un monje llamado Sati defendía que esta misma conciencia corre y transmigra de un cuerpo a otro. Y la respuesta de Buda fue dura. No, la conciencia no es una entidad que viaja. La conciencia aparece y desaparece en dependencia de condiciones. No hay algo que se conserve intacto y se traslade. Ahora bien, cuando alguien escucha todo esto, suele reaccionar con otra objeción. Si no hay alma, entonces significa que no hay nada, que la vida es una ilusión y que todo termina en esa nada absoluta. Esa es la tentación nihilista, y fue una crítica que también se le hizo a Buda. Su respuesta fue clara: tampoco. Él evitaba los dos extremos, la creencia en algo eterno e inmutable, lo que él llamaba eternalismo, y la creencia de que no hay nada en absoluto, lo que sería un nihilismo.
Su enseñanza se ubica en lo que llamó Camino del Medio. En el Kakanagota Sutta se lee: este mundo, Kakana, por lo general depende de la dualidad de la existencia y la no existencia. Pero cuando se ve el origen y la cesación dependientes, no se cae en esas posiciones. La clave es la causalidad. Lo que hay son procesos que surgen cuando se dan las condiciones y que cesan cuando esas condiciones desaparecen. Lo que persiste no es alguien, sino un patrón causal. Lo que llamamos persona es el conjunto de 5 grupos de procesos, los 5 agregados que hemos nombrado antes: el cuerpo, las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales, que incluyen intenciones, hábitos e impulsos, y la conciencia. Ninguno de esos grupos, ni por separado ni en conjunto, constituye un yo fijo, porque son fenómenos condicionados, cambiantes y sin esencia permanente. Un texto clásico que se usó mucho como explicación pedagógica es el Milindapana. Allí el rey Milinda pregunta: ¿el que renace es el mismo o es otro? Y el sabio Nagasena responde: ni el mismo ni otro. Para explicarlo de ejemplos sencillos: la leche que se convierte en cuajada, en mantequilla, no es exactamente la misma cosa en cada etapa, pero tampoco es algo totalmente distinto y desconectado. Lo mismo ocurre con el renacimiento. Hay continuidad, pero no identidad sustancial. Para entender bien cómo funciona este renacimiento, necesitamos mirar el concepto central en las enseñanzas de Buda: el origen dependiente, Paticca Samuppada. El principio es simple de formular: cuando esto es, aquello es. Con el surgimiento de esto, surge aquello. Cuando esto no es, aquello no es. Con el cese de esto, cesa aquello. Todo lo que surge, surge porque hay condiciones que lo sostienen. Y cuando esas condiciones dejan de estar, el fenómeno también deja de estar. Buda llegó a decir: quien ve el origen dependiente, ve el Dhamma, y quien ve el Dhamma, ve el origen dependiente. Y cuando su asistente Ananda comentó que parecía algo fácil de entender, Buda lo corrigió: el origen dependiente es profundo y aparece profundo. ¿De qué sirve esta idea? De mucho, porque nos ayuda a entender que el renacimiento no es magia ni es transmigración de un alma, sino una cadena que sigue su curso porque se siguen dando las condiciones. Y ahora olvida todo lo que te han dicho de karma como justicia cósmica, porque aquí la palabra clave es intención. En Occidente hemos distorsionado mucho la palabra y el significado de karma. Para el Buda, karma no era ni castigo cósmico ni una especie de justicia que te devuelve tus acciones. Su definición es concreta y clara. Intención, digo, es karma. Intencionando, se hace karma con cuerpo, palabra y mente. Es decir, lo que importa no es solo lo que haces, sino la intención que sostienen tus acciones. Lo que intentas, lo que planeas, lo que repites en tu mente y en tu conducta, eso deja huellas, y esas huellas generan continuidad. En otro discurso, Buda lo dice así: lo que uno intenta, planea y a lo que se inclina, eso se vuelve base para la permanencia de la conciencia. En términos sencillos, tu voluntad repetida una y otra vez le da suelo a la corriente de experiencia. Mientras sigas alimentándola con deseo, aversión o ignorancia, la corriente seguirá. Si dejas de darle combustible, se detiene. El ejemplo más gráfico que usa Buda es el del fuego. Le preguntan qué ocurre con el liberado, el Tathagata, después de morir. Él no responde sigue existiendo, ni responde deja de existir. Lo que dice es que el fuego dependía del combustible, y cuando éste se agota, el fuego se extingue. No se va a otro sitio, no se convierte en algo distinto.
Simplemente cesa porque ya no hay sostén. Los discursos budistas están llenos de imágenes que ayudan a digerir esto. La forma es como espuma, la sensación como una burbuja, la percepción como un espejismo, las tendencias como un tronco de plátano sin corazón y la conciencia como un truco de magia. Todo lo que tomamos como sólido y permanente, en realidad, se disuelve al examinarlo. La imagen de la llama que enciende otra vela es útil, aunque no venga de un sutta específico sobre renacimiento. La segunda llama no es la primera, pero tampoco está desconectada de ella. Hay transmisión, no identidad. Otra pregunta inevitable es, ¿hubo un primer nacimiento? Y aquí la respuesta del Buda fue demoledora. No hay un inicio discernible. Carece de comienzo conocido. Lo importante no es saber dónde empezó la rueda, sino entender qué la mantiene girando ahora y cómo se puede soltar. Este tema siempre despierta dudas, y en los propios discursos del canon ya aparecen muchas de ellas. Si no hay alma, ¿quién sufre y quién se libera? La respuesta es que sufre el conjunto condicionado que llamamos persona. No hay un portador fijo, pero sí hay una organización suficiente para que haya dolor, placer, confusión y también liberación. Como decía Vajira, no hay ser que encontrar. Es una convención cuando los agregados se ensamblan. ¿Y qué hay de las memorias de vidas pasadas? Sí, aparecen relatos de recuerdos del Buda y de discípulos. Pero la lógica no es que un alma recuerde, sino que la mente, en ciertos estados, puede acceder a huellas de continuidad causal y que el individuo toma como vidas propias pasadas. Entonces, después de la muerte no hay nada. La respuesta de Buda es que esa pregunta está mal planteada. Igual que con el fuego, cuando se apaga no se va a ningún lugar. Simplemente cesa porque ya no hay combustible. ¿Y no hay un sí mismo superior o espiritual? Cuando Vacchagotta le pregunta a Buda, ¿hay un yo? ¿No hay un yo? Él guardó silencio. Después explicó que decir sí apoyaría el eternalismo y decir no haría que el otro creyera que su yo, antes existente, había dejado de existir. Para evitar ambos errores, prefirió callar. Lo que sí repitió de manera consistente fue: todas las cosas son no yo. Pero todo esto sería un juego intelectual si no tuviera un propósito práctico. Y el propósito es simple: entender cómo funciona el ciclo para poder detenerlo. Al ver claramente que los agregados son no yo, el discípulo se desencanta, se desapasiona y se libera. Y sabe: nacimientos terminados, la vida santa cumplida. Lo que había que hacer, hecho. No hay más de esto. No necesitas creer en cosmologías enteras. Basta con mirar una emoción cotidiana. Surge, tiene condiciones, se alimenta de ciertos pensamientos. Si ves esas condiciones y dejas de reforzarlas, la emoción pierde fuerza. Con eso ya te estás liberando de la rueda. Los diferentes budismos y el renacimiento sin alma. Llegados a este punto aparece una pregunta. ¿Los monjes tibetanos, buscando al niño, que es la reencarnación del Dalai Lama, no contradice todo esto, lo de no alma? La respuesta corta es que las escuelas usan lenguajes y símbolos distintos, y que de nuevo Occidente malinterpreta, pero en lo profundo nos rompen con la enseñanza base, aunque sí hay diferencias en donde ponen el énfasis, en cómo explican la continuidad y en cómo traducen la filosofía original en sus prácticas culturales. Vamos a ver diferentes escuelas. Empecemos con el Theravada,
que se conserva sobre todo en Sri Lanka, Birmania, Tailandia, Laos y Camboya. Se le suele llamar la Escuela de los Ancianos, porque preserva con fidelidad el canon Pali, que es el conjunto de discursos más cercano a lo que se considera original de Gautama. El Theravada sigue la línea que ya vimos. No hay alma, no hay portador fijo. Lo que continúa son las tendencias kármicas o procesos condicionados. Suelen insistir mucho en el análisis de los 5 agregados, para mostrar que en ninguno hay un yo sólido, continuidad sin identidad. Cuando el budismo viajó hacia el norte y se expandió poco a poco en China, Corea y Japón, aparece el Mahayana, el gran vehículo, donde todo se vuelve más filosófico. La enseñanza de no-yo se amplía y se reformula con otro concepto clave, suñata, el vacío. Y no vacío como nada absoluta, sino vacío de esencia propia. No solo la persona carece de un yo permanente, todas las cosas carecen de una identidad fija. Todo existe solo en dependencia de condiciones. Si no hay esencia en el yo, tampoco la hay en los fenómenos. Todo carece de esencia propia intrínseca. ¿Qué pasa con el renacimiento aquí? Se sigue entendiendo igual en términos de continuidad dependiente. No hay un alma que viaje, pero sí un flujo kármico que se despliega mientras haya condiciones. El Mahayana desarrolla la noción de bodhisattva, que, aun pudiendo liberarse, decide permanecer en el ciclo para ayudar a los demás. Pero esa figura no requiere un alma eterna, sino que son voluntad y compasión que encarnan de múltiples formas. Ahora vamos ya al caso que más suele confundir en Occidente. El budismo tibetano, que tiene un fuerte componente de religiones animistas ancestrales del Tíbet. Aquí, la tradición de los tulkus, los lamas reconocidos como la reencarnación de maestros anteriores, parece chocar de frente con lo que hemos dicho. Los rituales de búsqueda del niño, que sería la nueva encarnación del Dalai Lama, son mundialmente conocidos. Se habla en los medios como si fuera exactamente reencarnación en el sentido clásico, un alma que vuelve en otro cuerpo. Pero si entras en la filosofía tibetana de verdad, lo que se sostiene sigue siendo la misma base: continuidad sin un yo permanente. Lo que se transmite son las tendencias kármicas, la dirección de la mente o los compromisos de bodhisattva. La figura del tulku es una forma cultural y pedagógica de expresar esa continuidad. Cuando dicen «este niño es la reencarnación del lama anterior», significa que la corriente de hábitos, compromisos y compasión de ese maestro continúa y que este nuevo ser es visto como portador de esa misma corriente. El lenguaje y las formas parecen reencarnacionistas, pero la filosofía profunda sigue hablando de causalidad dependiente puramente budista. Cuando lees a sus filósofos, Tsongkhapa, por ejemplo, vuelves al mismo punto: vacío, dependencia y ausencia de esencia fija. El budismo tibetano, con su potente y exótica imaginería, sus ritos y su relación con el poder político, reforzó mucho la dimensión simbólica del Renacimiento. Y de ahí que en Occidente haya quedado la impresión de que el budismo en general cree en un alma que migra y reencarna. Y en el otro extremo llegamos al Zen, que nace en China como Chan y se desarrolla en Japón. Aquí el tono es completamente distinto. Menos cosmología y casi nada de imaginería ni esoterismo. Práctica directa y vida cotidiana. El Zen hereda y sostiene la enseñanza del vacío, pero dice: no te entretengas con teorías sobre el yo, el alma o el renacimiento. Mira directamente tu mente aquí y ahora. La obsesión por saber qué renace o qué pasa después de la muerte se considera una distracción. Un maestro Zen probablemente te diría: si quieres saber qué pasa después de la muerte, primero entiende qué pasa cuando inhalas y exhalas ahora.
El Zen directamente ni le importa ni se esfuerza en explicar la continuidad. Lo que importa es la experiencia directa del ver que todo surge y cesa en lo cotidiano, ver que no hay nada fijo que atrapar. Si lo entiendes de verdad, las preguntas sobre alma o reencarnación pierden todo el interés. El gran malentendido occidental. Si has aprendido y oyes sin parar que karma, reencarnación y budismo van juntos, no estás solo. En Occidente tenemos esa verdad instalada, que tiene historia, tiene responsables y sobre todo tiene traducciones interesadas. Hay 3 factores principales de este malentendido: la gran visibilidad y exotismo del budismo tibetano, el cóctel New Age y la necesidad psicológica de identidad individual tan occidental. Pero si rascamos un poco, aparece un protagonista con nombres y apellidos: la teosofía y el esoterismo occidental de finales del XIX y principios del XX, que mezclaron Oriente y Occidente como si fueran piezas de un mismo rompecabezas, y no lo eran. La sociedad teosófica, impulsada por Blavatsky y Olcott, se propuso una misión ambiciosa: revelar una sabiduría eterna común a todas las tradiciones. Misión bella y posiblemente no equivocada. El problema fue el método. Un sincretismo que trituraba diferencias y usaba conceptos hindúes y budistas recubiertos con platonismo, alma inmortal, hermetismo, mónadas, planos sutiles, esoterismo cristiano, jerarquías angélicas, gnosticismo y ocultismo. Resultado: una doctrina de reencarnación de la mónada que, por el camino, volvió a atribuir el alma, aunque con otras palabras, a tradiciones como el budismo, que justo habían desmantelado la idea de un yo permanente. En Isis sin velo y la doctrina secreta, Blavatsky establece el marco de razas raíz, evolución espiritual de la mónada, karma y reencarnación con ese aire científico esotérico. Su karma suena a contabilidad cósmica y su mónada es en la práctica un alma. Sinnett, en Budismo esotérico, presenta como budismo canónico algo que es teosofía con etiqueta budista, y popularizó en inglés una visión reencarnacionista que caló en Occidente como budismo auténtico. Y Olcott redactó el Catecismo budista para el renacimiento budista en Sri Lanka. Tuvo méritos históricos claros, pero su vocabulario occidentalizó los términos con ecos cristianos y espiritistas, reforzando la lectura de alma que renace en públicos que ya pensaban en esos moldes. Todo esto ofrecía un relato total: de dónde venimos, a dónde vamos, un yo que evoluciona. Y a la mente occidental, formada por siglos de alma platónica y salvación cristiana, aquello le sonó familiar, pero con exotismo suficiente para fascinar y resultar novedoso. Perfecto para un público aburrido y cansado de cristianismo y hambriento de espiritualidad sin iglesias. En paralelo, en el siglo XIX, época del romanticismo, vivió un boom de traducciones de obras tradicionales del Oriente místico, pero con categorías europeas cristianizadas. Términos como Atta, Atman y Anatta se filtraron en inglés con la palabra soul, alma en español, abriendo la puerta a malentendidos. Como la doctrina de no alma sonaba a nihilismo para algunos corrieron a corregirlo introduciendo la idea de un self o sí mismo o yo superior, herencia vedántica y platónica, como si fuese budismo. El budismo tibetano entró fuerte en el imaginario occidental por su potencia visual, ritos, mandalas, oráculos y por figuras carismáticas como el Dalai Lama. A eso súmale un libro clave, el Libro Tibetano de los Muertos, en la versión de Evans Wentz de 1927.
donde el traductor enmarcó el bardo Todol con lentes teosóficas y románticas. No inventó los bardos, claro, pero su introducción y notas hablaron en el idioma de cuerpos sutiles, planos y evolución del alma, reforzando la lectura reencarnacionista. Décadas después, otros autores populares retomaron esa veta y equipararon bardo con purgatorio o con viaje del alma, una analogía cómoda para cabezas cristianas. Y los tulkus. La tradición de reconocer lamas reencarnados funciona filosóficamente como continuidad de compromisos kármicos, no como alma personal que vuelve. Pero el titular mediático es fácil. Han encontrado la reencarnación del maestro. La prensa repite y el concepto se consolida como si fuera doctrina común del budismo entero. También tenemos el espiritismo, mesas parlantes, mediums, Allan Kardec, donde la reencarnación del alma era pilar. Cuando ese público se asomó al budismo, ya llevaba puestas las gafas. Un alma que aprende lecciones y sube de curso en cada vida. En el siglo XX, el nuevo pensamiento, la filosofía perenne y más tarde la New Age, mezclaron Vedanta, budismo, chamanismo, cristianismo místico, astrología y terapia. El resultado fue un mapa emocional potente, y no digo que equivocado, pero claramente borroso, donde el budismo se convirtió en un ingrediente más del batido. Y aún seguimos con eso. Mindfulness, más karma, más chakras, más reencarnación, más el secreto, más la ley de atracción. Inspirador, incluso despertador para muchos, pero insuficiente si te quedas ahí, y filosóficamente confuso. Tenemos bestsellers que psicologizan el karma como lo que la vida o el universo te devuelve, gurús que venden regresiones a vidas pasadas y ensayos que cuentan historias de almas gemelas reencontrándose a través de los siglos. Budismo, dicen, no, es espiritismo romántico con vocabulario oriental. El tercer factor es íntimo y humano, y creo que la raíz de todo. Necesitamos identidad. Crecimos en culturas donde el yo es un eje duro, cuesta soltarlo. Decirle a la mente que hay continuidad sin portador, que no hay una entidad que salta de cuerpo en cuerpo, descoloca, es inaceptable y uno se resiste. La imagen de yo seguiré siendo yo, pero con otro traje o en otro plano, da seguridad. Me seguiré reconociendo y confirma la permanencia identitaria. Es el alma platónica y hermética con pasaporte de luz y colores. Además, alienta un guión muy seductor, también muy occidental. El progreso del alma. Esta vida es una clase, si aprendes la lección, pasas de curso. Pero no es budismo temprano. Es una narrativa psicológica para consolidar la continuidad identitaria y convertirme en un mejor yo, pero siendo yo. ¿Y qué hacemos con el gran malentendido? Pues creo que no se trata de montar un tribunal y quemar libros. La teosofía y la New Age acercaron a millones de personas a cuestiones importantes y mostraron que había otra puerta. ¿Pero vas a quedarte en la puerta y simplemente vas a sustituir la tradición cristiana occidental en la que creciste y de la que te rebelaste posiblemente por un sincretismo no demasiado claro? ¿O quieres la verdad de la fuente original? Cuando quieras entender la postura budista sobre renacimiento, vea discursos antiguos y comentarios serios. Reconoce las formas tibetanas de los tulkus como lenguaje simbólico dentro de un marco filosófico que sigue hablando de vacío y causalidad, e identifica teosofía, espiritismo y New Age como lecturas occidentales que reinterpretaron Oriente para un público. Y sobre todo, obsérvate. ¿Por qué te atrae tanto la idea de yo sigo siendo yo en otra vida? ¿Qué miedo calma? Distingue qué es budismo y qué es una forma nueva de encontrar consuelo.
Y ahora volvemos al teléfono roto del principio. El mensaje de Buda ha sobrevivido al paso del tiempo, pero en su trayecto a Occidente se le ha pegado un alma, por traducción conceptual y por una prometedora unidad de tradiciones. Si te identificas con este malentendido, no te culpes. Casi todos pasamos por ahí. Lo importante es seguir afinando el oído y cuando alguien diga el budismo enseña la reencarnación del alma, ya sabes de dónde viene ese eco y cómo exponer lo que en realidad dice. Y tú decides qué prefieres cuidar y qué encaja contigo en este momento. La historia de un yo que perdura o la visión de Buda de cómo se construye ese yo irreal a cada momento. Lo que comenzó con la voz de un hombre que despertó bajo un árbol, cuestionando la idea más intocable de su época, se transformó en ritos, cosmologías, templos y promesas de vidas futuras. En la raíz de esta historia no hay un yo fijo, sino un flujo condicionado impersonal que, mientras tenga combustible, sigue girando en la famosa rueda del samsara. No sabemos cuándo empezó, si es que empezó, y no sabemos cuánto seguirá y si acabará, si es que acaba. Lo único que importa, según Buda, es si seguimos echándole leña a la llama con más condicionamientos. Si quieres apoyar el canal y participar eligiendo los próximos temas, puedes hacerte miembro por el precio de un café al mes. Cada comentario y cada vez que compartes el vídeo estás ayudando al canal. Gracias por formar parte de esta comunidad.